Durante la última década, muchos jugadores de diferentes países han llegado a la NBA. Uno de los primeros y uno de los mejores fue el croata Dražan Petrović. Creció como una estrella en Europa y más tarde lo fue en la NBA, ayudando a establecer al baloncesto como un juego global. Repasaremos la carrera de Dražan Petrović en nuestro Vintage de hoy. Bienvenidos a un nuevo Vintage, soy Robin Roberts. La de hoy es una historia de triunfo y de tragedia. La historia de Dražan Petrović. Fue un héroe en Europa y una emergente estrella en la NBA hasta que su vida se fue en un accidente de tráfico. Dražan jugó en los Blazers y en los Nets y comenzó a sentar las bases para los siguientes jugadores internacionales que aterrizaron en la NBA. Uno de sus compañeros en la selección yugoslava fue Vlade Divac, aunque más tarde se dividieron a causa de la guerra de los Balcanes. Divac pasará un rato con nosotros para acercarnos la vida y la carrera de Dražan Petrović. Dražan era enorme. Nació para ser jugador de baloncesto. Él amó el baloncesto tanto que siempre tenía las estadísticas en la cabeza. Lo sabía todo. Cuántos puntos había metido cada uno, cuántos rebotes. Sabía exactamente lo que pasaba en la cancha. Era increíble. Me encantaba su cambio de dirección y cómo se buscaba un hueco para lanzar. ¿Por qué voy a tirar de 2 y dando un paso hacia atrás puedo anotar de 3? Toda mi generación, incluyéndome a mí y a Toni Kukoc, admirábamos a Dražan. Definitivamente es mi héroe. Recuerdo una temporada que él promediaba, si no me equivoco, 40 puntos en la Copa de Europa. Es increíble. No creo que nadie pueda repetirlo. Era un gran tipo con el que jugar. En cualquier momento, si estabas en problemas, solo había que dárselo. Él anotaba. Siempre encontraba el camino. Era muy fácil para él. Es el mejor europeo que ha jugado nunca aquí. Los dos llegamos el mismo año desde Europa y éramos los dos primeros europeos que triunfábamos en la NBA. Recuerdo que el primer año hablábamos mucho por teléfono, ayudándonos y contándonos lo que habíamos hecho en los entrenamientos y en cada partido. En el 91 la guerra comenzó en casa. Él era croata y yo serbio, y hablábamos de ello. Ahora ya no podemos hacerlo. Elegimos distintos caminos. Cuando jugábamos uno contra el otro, ni podíamos saludarnos, y eso nos duele mucho. Pensaba que cuando terminase el conflicto podríamos sentarnos juntos y charlar del tema. Sigo sin creerme que ya no esté entre nosotros. Él soñó toda su vida con jugar en la mejor liga del mundo y finalmente lo consiguió. Y todo terminó en tragedia. Vlade muchas veces piensa en lo que Petrović hubiese sido capaz de hacer a lo largo de toda su carrera. Cree que hubiese sido un habitual en los All-Star, incluso quizá un miembro del Salón de la Fama. Vlade dice que hay una cosa segura, es el mejor jugador europeo de la historia. En un momento seguimos repasando la carrera de Dražan Petrović. Cuando fallaba un tiro podías mirar a la gente pensando que no se lo podían creer, casi nunca le veían fallar. Incluso siendo un gran tirador, entrenaba muchas horas. Podría haber sido un gran jugador de esta liga por muchos años.
Cuando todavía era un adolescente, Dražan Petrović comenzó a jugar en la liga profesional croata y muy pronto dio signos de grandeza. Él anotó, atención, 112 puntos en un partido. Dražan nunca volvería a estar tan cerca de anotar tanto, pero se convirtió en una estrella en los dos continentes, además de todo un orgullo entre la gente de su país. Su talento era evidente. Era el Michael Jordan de Europa, era el mejor jugador allí. Era el mejor tirador puro con el que nunca he jugado y probablemente el mejor que ha jugado nunca en la NBA. Quería ser el mejor jugador europeo y seguía su propio camino. Por el Real Madrid en el puesto de base, at guard, número 5, 1,97 m. Number 5, 6'6", Dražan Petrović. Hace una década, Vlade Divac, Dino Radja y Toni Kukoc eran estrellas del equipo nacional yugoslavo. Dražan Petrović lideraba a esa generación de jugadores europeos que consiguieron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 88, desplegando todo su talento aún siendo joven. La gente ya hablaba de Dražan Petrović cuando tenía 17 años. Dražan era un anotador compulsivo. Tras conquistar Europa a nivel profesional y olímpico, Dražan Petrović buscó nuevos horizontes y en 1986 fue elegido en tercera ronda del draft por los Portland Trail Blazers. Permaneció unos años más en Europa para finalmente en 1989 llegar a Portland. No jugó demasiado y en el año 91, a mitad de temporada, fue traspasado a los Nets. Pensé que si venía a jugar con nosotros a New Jersey sería algo tremendo, ya que existe una extensa comunidad croata en el área de Nueva York y porque necesitábamos a un tirador como él. Y fue en New Jersey donde demostró que pertenecía a la liga, que podía jugar en la NBA. Pero las cosas no estaban tan bien en Yugoslavia. En su casa, la guerra de los Balcanes había roto a su tierra natal, Croacia, y también a Serbia. El conflicto separó a Petrović y a sus compañeros, además de romper su amistad. Estaba la guerra. La guerra estaba en marcha y nos obligó a que un par de amigos estuviesen en un lado y otros en otro. Dražan intentó centrarse en su carrera en la NBA, pero la guerra yugoslava pesaba mucho en su mente. Hubo algunos encuentros en los que vimos que su producción bajó ostensiblemente debido a que había recibido un par de llamadas que le habían deprimido bastante sobre gente a la que amaba y que había fallecido. Tuvo un tremendo efecto sobre él. No puedo creer que haya gente muriendo en una guerra civil, cientos de personas, no es agradable. Sigo sin poder creerme lo que está pasando en mi país. Dražan intentó olvidarse de la guerra y centrarse en el baloncesto. Pero eso suponía un duro esfuerzo. Podía quedarse después del entrenamiento y practicar su tiro a tablero cientos de veces. Él es probablemente el jugador al que más duro he visto trabajar durante toda mi vida. Él sabía perfectamente lo que quería, tenía el deseo, la determinación de ser mejor, o al menos mejor de lo que eran los jugadores americanos. Y junto a Kenny Anderson consiguió que los Nets llegasen a los playoffs del 92. El futuro parecía brillante. El equipo tiene la pinta de ser un club muy peligroso en playoff. Hay muchas piezas importantes. Los Nets repitieron presencia en los playoffs del 93, con Petrović liderando al equipo en anotación con 22 puntos por encuentro. Se estaba convirtiendo en uno de los mejores tiradores de la NBA. Cuando fallaba un tiro podías mirar a la gente pensando que no se lo podían creer, casi nunca le veían fallar. El gran tiro de Dražan, combinado con su entusiasmo e intensidad, le convirtieron pronto en el favorito de los seguidores de New Jersey. Dražan Petrović. You gotta love this guy.
anotando sus tiros, motivándote todo el rato y jugando. No importaba que estuviésemos por detrás en el marcador. Venía la banda y nos decía: «Hey, podemos ganar, DC me la pasa para que tire de 3». Estaba siempre motivado y te hacía pensar que no había problema por muy mal que estuviésemos. Pero todo terminó trágicamente el 7 de junio de 1993. Dražan Petrović falleció en un accidente de tráfico en los alrededores de Múnich, Alemania. Tenía tan solo 28 años. Ha sido un accidente muy desafortunado. Es difícil de explicar. Es como si hubiésemos perdido un hermano, un hijo, un gran amigo. Era un gran tipo y le echo de menos. Fue algo terrible, y ahora cada vez que se reúne la selección compartimos nuestros recuerdos sobre él. Todo el mundo podría haberlo adoptado, ya que todo el mundo lo amaba. Él era realmente un tremendo jugador para la organización y para la franquicia cuando lo perdimos. Incluso después de aterrizar en los Estados Unidos, Dražan mantuvo sus contactos con la comunidad croata. Era un miembro activo de la Iglesia Américo-Croata de Manhattan y tras su muerte se organizó un funeral especial en su recuerdo. Los Nets comenzaron una fundación para estudiantes croatas en honor de Dražan. Willis Reed dijo: «Bien, ficharemos otro jugador, pero nunca podremos reemplazar a Dražan». Petrović no solo ayudó a los Nets, sino que contribuyó de manera decisiva a que el baloncesto sea un juego global. Ahora mismo continuamos. Hoy en día la NBA tiene un cierto sabor internacional con la ola de jugadores que llegan desde más allá de sus fronteras. Si entramos en nba.com podemos encontrar más datos sobre esta llegada de jugadores foráneos, pero no solo jugadores de baloncesto han llegado a Estados Unidos y han tenido éxito. Greta Garbo comenzó su carrera como actriz en su Suecia natal y viajó hasta aquí en 1925, convirtiéndose en una de las estrellas con más glamour de Hollywood, además de una de las más misteriosas. Se retiró a los 36 años, recluyéndose con la intención de permanecer sola. Dijo: «Iros, quiero estar sola». De Alemania llegó otra estrella conocida por su belleza y su misterio, Marlene Dietrich. Se hizo famosa en 1930 gracias a la película El Ángel Azul. Marlene aterrizó en Hollywood y su película fue una de las más taquilleras. Billy Wilder nació en Austria y fue uno de los más grandes directores de cine de América. Dirigió varios de los clásicos, desde dramas como Sunset Boulevard a grandes comedias como El apartamento o Con faldas y a lo loco. De Gran Bretaña han llegado grupos de música como los Beatles o los Rolling Stones, sin olvidar a los Bay City Rollers, que no eran de Bay City, Michigan, procedían de Escocia y se hicieron con los Estados Unidos de los 70 gracias a la fiebre por los patines entre las chicas adolescentes. Desde luego, el alemán Henry Kissinger no fue un ídolo juvenil, pero se convirtió en uno de los principales arquitectos de la política exterior estadounidense. Fue secretario de Estado con 2 presidentes, Nixon y Ford, además de un renombrado diplomático. Y en baloncesto, jugadores internacionales como Hakeem Olajuwon, Vlade Divac o Toni Kukoc han dejado su sello en la NBA. En los 80, sobre todo, empezó a ser popular. Empezaron a llegar muchos jugadores foráneos, como Dražan Petrović, que tenía fans en toda Europa. Fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona cuando el baloncesto llegó a sus cotas más altas de expansión. El Dream Team hizo del baloncesto un juego muy popular mundialmente. Ahora es un juego diferente, ya que tenemos un punto de vista nacional e internacional. Es el mejor canal de Chile. Es el mejor canal de Chile. Quiero Chile. Chao, Jackie, gracias. En Europa la gente te reconoce, en China y en cualquier lado conocen a los jugadores de la NBA.
Ahora, en acontecimientos como el All-Star o las finales, hay periodistas de todo el mundo que pueden describir lo que ocurre en sus propias lenguas. ¿Qué tal, amigos de Televisión Azteca? Bienvenidos al espectacular mundo del básquetbol. ¿Cómo se eleva? Vuelo sin motor. Muchos de los partidos de la temporada regular de la NBA se retransmiten en 206 países en 42 idiomas distintos. También en la NBA figuran jugadores de sitios como Argentina, Finlandia o Mali. El primer croata fue Dražan Petrović y en un momento regresamos con uno de sus mejores partidos. The first Croatian was Dražan Petrović, and we'll look back at one of his greatest games when we return. Tras un comienzo lento en los Portland, alcanzó su mejor nivel en New Jersey, colaborando en convertir a los Nets en un equipo de playoff. Petrović estaba en camino de convertirse en uno de los mejores tiradores puros de la liga. Un partido demuestra lo bueno que llegó a ser. De nuestro archivo rescatamos un encuentro del 24 de enero del 93. Los Houston Rockets estaban en la ciudad con una racha de 8 victorias consecutivas. Nice ball fake. Look at this. Puts it home. The Globies generally stop here at the card is Rick. El locutor estaba hablando acerca de los hábitos de trabajo de Rick Mahorn. Déjenme que les diga algo. Nadie trabajó tanto como Dražan Petrović. Él siempre se quedaba después de cada entrenamiento a perfeccionar su tiro. Tenía una rigurosa rutina de ejercicios antes de cada encuentro y cuando se encontraba de gira, muchas veces acudía al gimnasio del hotel para hacer pesas. Willie Reed, por entonces manager de los Nets, dijo que nada podía parar a Dražan en su carrera por ser mejor jugador. Ahora mismo volvemos con el encuentro frente a los Rockets. Chuck Daly tuvo su primera buena impresión de Dražan Petrović en los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando el Dream Team y la selección croata se enfrentaron por la medalla de oro. Daly se quedó impresionado por la intensidad de Dražan y su acierto en el tiro, que les dio una pequeña ventaja en la primera mitad. Ellos se reunieron cuando Daly fue nombrado técnico jefe de los Nets y vio este sensacional encuentro de Dražan contra Houston. Retomamos la acción en el último cuarto. Maxwell se veía incapaz de hacer nada para frenar a Dražan en ese partido. El base de los Nets del 93 era Kenny Anderson. Como líder en la pista, él ayudaba a Dražan para que encontrase mejores tiros y Dražan le devolvía el favor, haciendo que el promedio de asistencias de Kenny fuese altísimo. Tenemos varias jugadas preparadas para buscarle a él. Y que pueda tirar solo. Cada noche tenía 4 o 5 asistencias fáciles. Dražan era uno de los mejores tiradores que he visto en mi vida. Bajo presión, de cualquier distancia, él estaba en el camino para ser un All-Star. En la primavera del 93, Chuck confiaba en la explosión de Petrović como uno de los mejores escoltas de la liga. Nunca jugó mejor que como lo hizo frente a los Rockets. Dražan estaba en racha y antes de los últimos 4 minutos ya llevaba 34 puntos. Volvemos al encuentro, con los Nets 16 puntos arriba. Petrović hizo 25 puntos en el último cuarto, con 8 de 10 en tiros de campo, sumando 32 en la segunda mitad. Eso rompió el récord del Meadowlands Arena, que compartía con 28 puntos Alex English, Magic Johnson y Michael Jordan. Para Dražan, su camiseta ya indicaba muchas cosas, ya que llevaba el número 3. Era un maestro de los triples. Ahora conoceremos algunos otros bases que han encontrado su casa en la larga distancia.
Cuando Dražen Petrovic jugaba en los Nets, sus técnicos aprendieron algunas frases en croata. Aprendieron a decir tira un triple para poder indicar a Dražen cuándo debía lanzarlo. Lo hacía mejor que nadie. Petrovic fue el segundo en porcentajes de triples en 1992. También ha habido otros bases que han mantenido una relación especial con la larga distancia. El triple se comenzó a lanzar en la ABA y el jugador de los Kentucky Corners, Louis Dampier, lo convirtió en su principal arma. Louis fue uno de los 3 mejores lanzadores de triples de la corta historia de la ABA. Mi paisano Freddie Brown fue un jugador clave en el campeonato de los Sonics del 79. El año siguiente, la NBA incorpora la línea de 3 puntos y Brown fue uno de los aventajados, con un 44%, siendo el primer jugador de la liga con mejor porcentaje de triples. El jugador de los Bulls, Craig Hodge, fue un especialista en la larga distancia. En 2 ocasiones, en los 80, lideró la liga en porcentajes y se llevó el concurso de triples del All-Star en 3 ocasiones. El otro fue Larry Bird. Los New York Knicks tuvieron su especialista, Trent Tucker. Él tenía uno de los golpes de muñeca más suaves, especialmente desde muy lejos. De hecho, anotó uno de los triples más famosos de la historia de los Knicks, un tiro lejanísimo con un segundo por jugarse para vencer a los Bulls en 1990. Mark Price también tenía su territorio más allá de la línea de 3. Midiendo solo 1,82 no imponía demasiado, pero era letal desde el perímetro. El 4 veces All-Star, Mark Price sigue siendo el líder de los Cavs en triples anotados. Los triples son parte del legado de Dražen Petrovic. Además, abrió un camino a otros jugadores del viejo continente. Pero ¿quién es el mejor jugador europeo hoy en día? Nos hemos dado una vuelta por la liga buscando algunas respuestas. Creo que el mejor jugador europeo de la liga es Toni Kukoc. Stojakovic. Creo que él va a ser el mejor europeo que ha jugado aquí. Él va a ser mejor que Dražen, ya que puede hacer más cosas. 7 to shoot. Peja. Peja Stojakovic. Timeout, Lakers. Peja Stojakovic on his way to stardom. Make no mistake about it. Creo que Peja es el número 1 y es una suerte tener a los 2 mejores jugadores en el mismo equipo. Nowitzki de los Dallas Mavericks va a ser el mejor jugador de la liga, el mejor de los que han llegado últimamente. Tiene el mejor estilo, es un gran chico y puede anotar triples. El tipo mide 2'13" y puede botar el balón. Puede tirar triples. Estoy realmente impresionado con él y con el gran y sólido trabajo que está haciendo en los Mavericks. Nowitzki vino de Alemania y se ha convertido en uno de los jugadores que más ha mejorado. Si tienes un jugador foráneo favorito o simplemente quieren hablarnos de Dražen Petrovic, mándenos un email a nba.com. Tienen una sección además donde pueden escuchar cómo se dice triple en 5 idiomas distintos. ¿Cuánta gente puede hacer eso? Poca, ¿verdad? Ahora volvemos con más vintage. Back with more vintage NBA, un momento. Tras la muerte de Dražen Petrovic, los Nets le rindieron un último tributo retirando su camiseta con el número 3. Su contribución al juego será siempre recordada. El trofeo al jugador más valioso en el Open McDonald's ha cambiado de nombre para denominarse Trofeo Dražen Petrovic. Dražen murió demasiado pronto, a los 28 años, pero en ese corto espacio de tiempo dejó su propio sello como excelente tirador en la NBA y como un héroe en su tierra natal. Esto ha sido todo en nuestro Vintage de hoy. Thanks for joining us, everyone. I'm Robin Roberts. We'll see you again next time. Take care. Dražen Petrovic achieved greatness both at the European level, at the NBA, and the highest levels of international play. And it was fitting that somebody who really made basketball the international language should be so honored.